Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio. La vida está llena de experiencias que muchas veces nos ponen frente al espejo para ver nuestra realidad. Hoy, la licenciada Ofelia Juárez te cuestiona. ¿Usted qué opina? Tu respuesta es muy importante. Conéctate y participa. Iniciamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos? Soy la licenciada Ofelia Juárez y estamos una vez más en su programa ¿Usted qué opina? Estoy muy contenta, como cada vez que tengo programa, me estoy muy contenta de estar aquí compartiendo un tema que en esta ocasión es un poquito delicado. Es un tema que no se habla mucho y de lo que se habla casi siempre es mala información. Se da una mala idea de lo que es. Vamos a estar hablando de la depresión posparto. ¿Por qué digo que se da una mala información? Pues porque muchas personas pudieran pensar que son flojas las señoras que sufren la depresión posparto, pudieran decir que se están haciendo, que no es para tanto, etcétera. Pero hoy este día voy a tener invitadas, como siempre, de lujo, que van a venir a compartir sus experiencias, van a venir a compartir que ellas sufrieron depresión posparto, van a compartir cómo fue esta experiencia, qué sintieron, a lo mejor que estaban viviendo en su vida en ese tiempo, cómo era la circunstancia de su vida, y vamos a darnos cuenta de algunos mitos, vamos a poderlos quitar. También al final del programa vamos a darles maneras, herramientas, recursos de qué hacer en caso de que ustedes identifiquen o algún familiar que ustedes tengan, ustedes identifiquen que tiene depresión posparto. Como siempre yo digo, tengo invitados de lujo, algunas vienen en camino todavía, hay mucho tráfico parece, pero aquí en el estudio tengo mucho gusto de presentarles a la señora Norma Peña. Hola Norma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ofelia? Gracias a Dios, muy bien. ¿Tú? Es la primera vez que participas en radio, ¿verdad? Así es. ¿Estás de nervios? No realmente. No realmente. Me siento relajada. Qué bueno, qué bueno. Ella es Norma. Ella va a venir a compartirnos un poquito de su experiencia con la depresión posparto. Tenemos también vía Zoom a la señora Sandra Patarroyo. Ella también nos va a compartir su experiencia de lo que fue tener, vivir, sentir la depresión posparto. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes, Ofelia, ¿cómo están? Gracias a Dios, muy bien. Sé que estás un poquito resfriada, ¿verdad? O un muchito. Por eso, un poquito ya está pasando, pero estoy resfriada, sí. Sí, por eso no pudimos tenerla aquí en el estudio, pero ella quiso acompañarnos vía Zoom para poder compartir esta experiencia de este tema, como les digo, que muy pocas veces se habla, ¿verdad? Es un tema que casi siempre, como les digo, se malinforma, lo malentendemos, vamos a ponerlos así. Tenemos también como invitada, ahorita que venga, se las voy a presentar, viene en camino, la señora Indira Ibarbol. Ella también viene a compartirnos su experiencia de lo que fue vivir depresión posparto. Y vamos a tener, que también viene en camino, a la doctora Belkis Chacín. Ella es ginecóloga en Venezuela y ella nos va a venir a compartir el lado profesional médico de la depresión posparto. Yo voy a estar apoyando un poco en el lado emocional, pero Belkis va a venir a decirnos las causas, los posibles tratamientos de lo que es la depresión posparto. Me gustaría empezar diciendo qué es la depresión posparto. Muchas veces se confunde, muchos dicen que son los baby blues que le llaman y no es precisamente eso. La depresión posparto o todo este conjunto de situaciones de comportamientos en la mujer después de dar a luz se presentan general y típicamente en las primeras semanas de que dieron a luz.
Es mucho más común que una mujer que es primeriza tenga depresión postparto que una mujer que ya ha dado a luz otras veces, mas no quiere decir que es la única veces que sucede. También sucede cuando ya es el segundo o más adelante los hijos, no necesariamente primerizas. Entonces, hay en la mayoría de las veces, en la primera semana de que nace el bebé, las señoras puede ser que se presente, pero no es depresión postparto. A esa parte, a la primera semana, de la primera a la tercera semana aproximadamente, al mes todavía, de que tienen algunos síntomas de los que vamos a mencionar, esa parte se le llama tristeza o nostalgia postparto. Tenemos que tomar en cuenta que después de un parto tenemos muchos cambios. Hay muchos cambios físicos, hay muchos cambios en los estilos de vida. Tenemos a nuestro cargo un nuevo ser humano. Entonces, en este periodo de adaptación, pudiera ser, y es normal, vamos a decirlo así, entre comillas, normal y típico, que una mujer se sienta un poco desorientada, tal vez porque subió de peso, tal vez por miles de causas. Eso no es en sí depresión postparto. Sin embargo, está considerada dentro de la gama. Y cuando tenemos estos comportamientos y estas emociones en esas 3 semanas, un mes, de estarnos sintiendo tristes, lloronas, etcétera, o los síntomas que vamos a estar mencionando, si ya duraron más de 3 semanas, es cuando tenemos que poner nosotros alerta, estar viendo. Entonces ya me pasé del tiempo regular de una tristeza o una nostalgia postparto, que prácticamente es normal. Repito, estamos en ajuste, tanto físico como emocional, como nuestro estilo de vida, inclusive con nuestra ropa. Entonces hay un periodo de ajuste que eso es tristeza o nostalgia postparto. ¿Cuándo ya es entonces depresión postparto? Cuando los síntomas se agravan, cuando ya pasaron más de 3 semanas y yo me sigo sintiendo igual o peor. Cuando ya los sentimientos están muy agudos, cuando ya, por ejemplo, no me puedo ya ni siquiera funcionar. En ese momento, si ya tenemos más de un mes de haber nacido el bebé, ahí ya es considerado depresión postparto. No quiere decir tampoco que inmediatamente se va a presentar. Hay ocasiones que se presenta hasta el año de que nació el bebé, porque hay este desajuste hormonal y esta falta de poderme integrar otra vez a como yo estaba antes del parto. Entonces la depresión postparto en sí empieza después si los síntomas y comportamientos se presentan por más de un mes. Ahí sí ya es considerada depresión postparto. Luego viene una tercera fase, que eso ya es la psicosis postparto, que es muy diferente. ¿Cuáles son? Pues los síntomas están muy fuertes, los síntomas están muy agudos y hay pensamientos para lastimarme o lastimar al bebé. Ahí ya es considerado una psicosis, ahí ya no es únicamente depresión postparto, ahí ya es necesario que intervengan a la persona, que internen a la persona en un hospital y que tenga y reciba atención médica de un psiquiatra. La depresión postparto es parte del libro de los diagnósticos de salud mental, del DS-5 que se llama el manual. Es una condición reconocida, ¿verdad?, por la Asociación de Psicología. Entonces, estamos viendo entonces que no es un invento. Estamos viendo que no es únicamente porque nació mi bebé y ahora ya me siento que no me identifico con el bebé, ya no es solamente que me siento triste porque no me queda mi ropa, no es solamente porque estoy cansada todo el tiempo, no es solamente porque no duermo, porque el bebé llora durante la noche, etcétera. Es mucho más que eso. Para esto vamos a empezar a compartir los testimonios de las personas que amablemente nos han aceptaron nuestra invitación para venir a compartirnos sus historias, a compartir estas experiencias que tuvieron con la depresión postparto.
Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a oír estos testimonios y voy a presentarles con mucho gusto a la doctora Belkis Chacín. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos. ¿Usted qué opina? Regresa con más preguntas y respuestas a resolver. Regresamos después del corte. Mantente conectado. Cuando se quiere, se puede. Querer es poder, el radio show que te motiva a dar el primer paso. Conoce nuestros segmentos. Trato hecho, las especiales de la semana de Samira's World Boutique. Cocinando con el corazón para alimentar el alma. Haz de tus redes sociales tu principal punto de venta. Te esperamos los lunes a las 7:30 de la noche, aquí por Entre Mujeres Radio y sus redes sociales. Querer es poder. La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en ¿Usted qué opina? Estamos de regreso en su programa ¿Usted qué opina? Con el tema depresión postparto. Y tengo mucho gusto de presentar a la doctora Belkis Chacín. Ella es ginecóloga del país de Venezuela. Ya te andaba cambiando de país, pero sí es de Venezuela, ¿verdad? No me acuerdo, pero ya te iba a mandar a otra parte, pero eres de Venezuela, ¿verdad? Sí, yo soy venezolana. Claro bienvenida, sí. Belkis. Si Gracias. gustas decirles a nuestra audiencia, te presento también a Sandra, que tenemos vía Zoom. Si te acercas Sandra, un poquito al micrófono, por favor, nomás sí. No lo muevas, nomás acércate. Ella también ahorita nos va a compartir su experiencia que vivió con la depresión postparto, pero si nos platicas un poquito y a nuestra audiencia quién eres y qué hacías en Venezuela. Bueno, sí, mi nombre es Belkis, no es muy común en estas áreas, pero sí, mi nombre es Belkis Chacín. En Venezuela me gradué de médico cirujano y hice posgrado en ginecología obstetricia, o sea, tuve una amplia experiencia de más de 20 años atendiendo parto y viendo lo que puede desencadenar algo tan hermoso como el nacimiento de un bebé. Puede desencadenar desde melancolía hasta problemas de depresiones severas. Y sí, es verdad, es un tema sumamente importante porque además de que no se habla mucho de ello, pero sí muchas mujeres sufren al menos de una cierta preocupación después que tienen a su primer bebé. Fíjate que cada vez que voy a dar un tema, que voy a compartir un tema, me gusta leer porque a veces las estadísticas cambian, ¿verdad? Exactamente. Y me gusta actualizarme mucho. Y el 56%, fíjense qué número tan alto, el 56% de las mujeres, tanto de México como de Estados Unidos, sufren depresión postparto. O sea, y esas son las que dicen. Eso es lo que te iba a decir. Esos son los que dicen, ¿no? Por los que no se detectan, los que no se reportan, imagínense, está mucho más alto el número. Norma, si nos puedes decir cuál fue tu experiencia, cómo te diste cuenta, qué sentías, etcétera. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Norma Peña y para empezar quiero aclararte que yo nunca me di cuenta. ¿No te diste cuenta? En aquel entonces no se oía acerca de eso. Tuve mi primer embarazo exactamente a los 17 años de edad, una niña criando otro niño. Fui criada por mi padre, el cual me consintió mucho, y yo después del embarazo empecé a sentir una carga muy grande, pero empecé a sentir mucha tristeza, lloraba mucho frecuentemente, empecé a sentir que nadie me quería y entonces no quería estar con mi pareja. Entonces fui con el ginecólogo y le platiqué mi situación, que lloraba mucho, me sentía abandonada, sola, que nadie me quería. ¿Y si estabas? ¿Esa era tu situación o no? Realmente sí, Okay. Realmente sí, así era. Entonces todo eso, empecé a sentir síntomas muy raros de mucha soledad. Más de lo normal. Más de lo normal, empecé a sentir mucha carga, me sentía completamente sola, abandonada. Fui con el ginecólogo y el ginecólogo me dio un tratamiento antidepresivo. Me dijo que era depresión y que me tomara ese medicamento. Empecé a tomarme el medicamento. Esto pasó, fue paulatino, fue progresando. Empecé primero por llorar mucho, muy sensitiva, no se me podía decir nada, todo me dolía, me sentía atacada, rechazada.
por mi propio padre, por mi familia, me sentía ¿Cómo era tu sola. relación con el bebé? El bebé yo lo amaba. O sea, con el bebé, quiero aclarar, nunca hubo rechazo. Ok. Nunca hubo rechazo hacia la pareja, más no hacia el bebé. Ajá, muy bien. El bebé sí fue bien recibido por mí. Lo amaba, no lo podía creer que una criaturita hubiera podido salir de mi vientre. Tenía 17 años y ver esos deditos, yo me emocionaba, era mucha la emoción. Quizá eso me controló un poco. ¿Era tu primer bebé? Era mi primer bebé. Y fueron pasando el tiempo, llegó hasta los 3 meses. A los 3 meses yo tuve una discusión muy fuerte con el que era mi esposo, el papá de mi hijo, y entonces nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos. Yo ya tenía tiempo tomando el medicamento de antidepresivo. Una noche yo me bajé llorando como todo el tiempo, tenía muchas discusiones con mi pareja, no me sentía comprendida, me sentía mal amada, no lo podía entender, eran cosas que yo no entendía, como una persona que yo amaba tanto me tratara de esa manera, y me senté en el sillón a llorar y él se quedó dormido. Entonces yo agarré las pastillas que me había recetado mi ginecólogo, y empecé a pensar, ¿qué yo estoy haciendo en esta vida? Nadie me quiere, si esta persona no me quiere, a nadie le importo, yo ya no quiero vivir. Y yo no pensé ni en nada, ni en nadie, ni en mi hijo, ni en mi padre, ni en nadie, en nadie de mis seres queridos, que realmente había mucha gente que me amaba, pero yo me sentía ¿Cuánto tiempo abandonada. tenía el bebé? Tenía aproximadamente 3 meses. 3 meses, vean lo 3 que decíamos meses. al principio, esto no sucede así que de repente ya va a estar a ese nivel. Acuérdense, decíamos ahorita al principio, de que primero hay una etapa que se puede decir que es entre comillas normal, que es la nostalgia o es la tristeza, como ahorita también nos lo mencionaba Belkis, pero cuando pasa de cierta cantidad de tiempo y los síntomas o las situaciones se van subiendo de tono, se van empeorando, vamos a decirlo así, entonces es cuando podría ser depresión por posparto, y luego si se agudizan más todavía, pues entonces ya es psicosis. Sandra, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia fue diferente que la de la señora. Cuando nació mi único hijo, pues yo estaba muy contenta. Me fue por cesárea, el papá de mi hijo estaba muy feliz, mi ex esposo, bueno, él estaba muy contento, estábamos muy felices. A mí de repente, cuando ya nos fuimos a estar con mi mamá, porque mi mamá para que me ayudara, pues era mi primer hijo, yo tenía 23 años en ese entonces, muy joven, me casé muy joven, entonces a mí me empezó, como yo me veía, yo ya quería que mi ropa me quedara buena, entonces no me entraban ni los pantalones, no me entraba nada, obviamente yo me sentía como extraña, yo veía a mi hijo chiquitico, yo decía, no, yo no voy a poder, y empecé yo a sentirme que no lo quería ver. Yo sentí, mis padres estaban en un edificio de un apartamento en un 8º piso, y yo no quería ni ver a tocar al niño, yo quería lanzarlo lanzarlo del 8º piso, yo le manifestaba todo eso al papá, a mi ¿Tú querías exesposo. aventar al bebé? Sí. Yo Sentía que yo quería aventar a mi hijo, yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Me estoy volviendo loca, esto no es normal. ¿Por qué? Si fue un niño tan deseado, tantos años, 5 años para quedar embarazada. Entonces yo decía, ¿pero por qué me está pasando eso? Me estoy volviendo loca. Entonces cuando yo le decía eso a mi mamá me decía, ¿qué? Eso es puro consentido, porque pues yo también era la consentida de mi padre, entonces me decían, eso, depresión postparto, ¿eso qué es? Eso no existe, eso no es posible. Inclusive yo le estaba dando leche, amamantándolo, y cada vez mi leche le daba diarrea a mi bebé. Sí, precisamente pues, por mi parte emocional, es que yo no quería. Entonces yo hasta llegó un momento que le dije a mi mamá, no, usted quédese con mi hijo, yo no puedo, yo necesito buscar ayuda psiquiátrica, porque yo siento que esto pues es terrible, y manifestárselo al papá de mi hijo fue más difícil, porque mi ginecólogo era el primo de él, toda por parte de la familia del papá de mi hijo son
médicos, doctores. Entonces yo decía, no, ¿cómo van a decir? Van a decir que yo soy una loca. O sea, yo decía, porque, pues, ¿qué es esto? Y más encima, pues en Colombia mi familia no creía en eso. Mi mamá, yo tuve 4 hijos, a mí nunca me dio nada, eso es consentimiento. No, usted se hace cargo del bebé. Y yo no, yo no quería, realmente era muy difícil para mí verlo, o sea, y tocarlo, no sé, lo sentía que era parte de mí, pero al mismo tiempo no quería, quería hacerle daño, pero sabía que no podía hacerle daño, era como una mezcla de sentimientos. ¿Cuánto tiempo te duró? Wow, eso me duró a mí como más o menos, como hasta cuando el niño tenía 4 meses. Mi mamá y mi papá se fueron de viaje y en ese momento estaba el show de Cristina. Ajá. Y entonces preciso, ellos me llamaron y llorando y me dijeron, Sandra, perdón, sí existe la depresión postparto. Hubo un programa dedicado a la depresión postparto que hablaron de esto. Entonces me dijeron, sí existe, mijita, le vamos a mandar a la empleada para que la señora que en la casa que trabaja con mi mamá para que le ayude. Yo ya me fui a mi apartamento. Mi ex esposo ya tenía los 90 días que le dan de maternidad, el papá de mi hijo, entonces ya tenía él que volver al trabajo, ya no tenía yo nada más sino que estar sola con el bebé. Entonces, ¿qué edad tenías? Uh-huh. ¿Qué edad tenías? 23. Tenía 23 años. Ya no estabas tan jovencita y fue un hijo muy deseado. Entonces, el único hijo, y hasta yo misma le dije a mi ex esposo, lléveme a internarme a una clínica de locos, así le dije, porque yo creo que me estoy volviendo loca. Y entonces ahí llegó mi papá antes de irse y me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Usted tiene que buscar otra ayuda. Y cuando ya fui al ginecólogo, que se llamaba Silvio, el primo de mi ex esposo, me dijo, Sandra, ¿cómo estás? Y yo, no, pues me dijo, no me digas que te da porque quieres tirar al bebé contra la pared o lo quieres tirar o no sé qué. Le dije yo, sí, ¿tú cómo sabes? Le dije yo, ¿qué me pasa? Estoy volviéndome loca. Y me dijo, no, eso se llama depresión postparto por los cambios hormonales, por muchas cosas que pasan en el cerebro, con los químicos del cerebro. Entonces no te preocupes, yo te voy a ayudar, eso es algo normal. Yo pues obviamente apenada porque era de la familia. Entonces yo dije, no, pues toda la familia va a saber. Pero pues en ese momento yo dije, yo necesito hacer algo, y evidentemente pues me ayudaron muchísimo, no con medicamentos, sino con medicina natural. Uno de los que estudió medicina, uno de los tíos de mi ex esposo era homeópata y naturista, entonces me dio unas goticas, me acuerdo que yo me tenía que tomar, y a mí me ayudó eso muchísimo, ya que yo sola con el bebé y con la empleada que me ayudaba, la señora que me ayudaba, y ya me fue pasando poco a poco y fui aceptando, pero fue una cosa horrible, de verdad que yo decía, perdón, fue muy difícil. Decías tú que nada más tuviste un hijo, entonces obviamente no pudiste ver si en otros partos te hubiera pasado lo mismo. Norma, en el caso de usted, o caso tuyo, ¿tuviste más hijos después y te dio depresión postparto o nada más del primero? Yo tuve 4 hijos y nada más en el primero me dio la depresión postparto. Y quiero aclarar algo muy importante que ella dijo sobre la familia. La familia no se da cuenta por lo que pasa uno. En lo que respecta a mí, mi familia fue la primera con la que no tuve apoyo, porque empezaron a decir que yo estaba loca. Y al final eso quedó marcado en mi vida como, es que ella se quiso quitar la vida, está loca. Inventa cosas. Entonces, o sea, no tiene uno el apoyo que necesita, porque están mal informados para poder ayudar a la familia cuando está en esa situación. Así es, por eso es que quisimos hacer este programa. Estoy muy contenta y les presento a la señora Indira Ibarbol, ya llegó. Hola, hola. Ella recientemente tuvo un accidente, pero sin embargo quiso venir a compartirnos su experiencia. Indira, le pido de favor nada más que se acerque por favor al micrófono y si nos dice por favor cuál fue su experiencia, con cuál número de hijo, etcétera. Bueno, buenas tardes. Mi número 4. ¿Con el cuarto? Con el cuarto hijo. ¿Qué edad tenía usted? No recuerdo. Bueno, mi hijo ahorita tiene 18 años. Ok. No. Pues fue muy difícil para mí. Y fue también gratificante porque en esa época mi papá estaba conmigo. Entonces la mayor parte de mi depresión la llevó mi papá en lo que fue pues antes del parto y después, porque yo no detectaba que tenía
depresión posparto. Simplemente no quería cuidar al niño, tenía otros hijos, pero yo estaba trabajando, pero como era la cuarentena del posparto, pues no me afectó de esa manera. Simplemente empecé a sentir rechazaba a mi marido. Bueno, en aquel entonces mis sentimientos estaban pues, muy encontrados. Yo decía que mi mundo estaba quebrado, y aún teniendo pues a mi papá conmigo, teniendo a mi esposo, teniendo a mis hijos, y no me entendía, me sentía muy mal, hasta que dije yo, o sea, me la pasaba llorando, en pocas palabras, y yo decía, me estoy chipleando con mi papá porque está mi papá y él es el que se encargaba de mi hijo, es el que me hacía mis calditos y cosas, pero aún así yo me sentía triste. Lloraba todo el tiempo por no sé por qué, la verdad. ¿En alguna ocasión usted pensó en lastimar al bebé? No recuerdo eso. Fíjense que a mí me pasó algo, no fue depresión postparto, pero yo no sé si a ustedes les pasó esto, y cuando yo le platiqué esto a mis nueras, lo platiqué en mi familia, mis hijos, especialmente el más grande, me dijo, así que no me querías. Pero no era eso, y mis nueras estaban muy sorprendidas porque a ellas también les había pasado, a una de ellas le había pasado, no era rechazo al bebé. Yo me acuerdo que cuando nació mi bebé, me hicieron cesárea, yo ya sabía que iban a nacer ese día, o sea, no fue algo de que era un hijo muy deseado, yo ya había perdido un bebé, entonces era un hijo que yo me había cuidado muchísimo para que naciera. El día que nació y me lo presentaron, porque en México, nacieron mis hijos en México, cuando nació no me lo dieron inmediatamente. Ellos pues me estaban operando, era por cesárea, entonces ellos tomaron al bebé y se lo llevaron. Terminan de operarme, me llevan al cuarto y hasta entonces me llevan al bebé. Cuando yo lo vi, yo no sentí, yo no sé si a ustedes les pasó, yo no sentí ese amor desmesurado que tenemos por los hijos. Yo decía, yo no doy la vida por este bebé. Yo decía, es un bebé súper hermoso, pero ese bebé no es mío. Le tenía mucho cariño, lo sabía que era mío, pero no lo sentía mío. Este niño, yo decía, ¿y a qué hora se lo llevan? ¿Y a qué hora se lo llevan a su mamá? Yo no sentía que ese hijo era mío. Pasó un rato. De hecho yo le pedí a la enfermera que se lo llevara porque me lo pusieron encima y llegaba a la herida. Antes las heridas eran horizontales, eran verticales, la herida de la cesárea, entonces me estaba lastimando. Entonces pedí que se lo llevaran. Yo creo que en lo que se lo llevaron, el bebé sintió que no estaba con su mamá y empezó a llorar. Y ahí se prendió el switch. Hasta entonces, que sería una hora después de que nació. Hasta entonces dije, ¡éítale! ¡No se lo lleven! ¡Está llorando! Y entonces sí, ya lo quise tener siempre conmigo, ya no quería que se me despegara, ya no quería que se lo llevaran a los cuneros, porque en México ya los tienen en los cuneros, yo no quería ya que se lo llevaran, yo sentía que algo le iba a pasar si se lo llevaban. Más tarde vinieron a ponerle una vacuna, yo casi me levanto, a pesar de que estaba recién operada, casi me levanto y me le echo encima a la enfermera, pero mi primer reacción cuando yo vi a mi bebé no fue el querer dar la vida por él, no era nada de lo que se parecía de lo que me habían dicho. Vamos a irnos a una segunda pausa comercial. Al regreso vamos a pedirle a Belkis que nos diga los síntomas, qué es lo que nos pasa a las mujeres a la hora que damos a luz. No se despeguen. ¿Usted qué opina? Regresa con más preguntas y respuestas a resolver. Regresamos después del corte. Mantente conectado. Soy Iván Lugo de Rojo Radio. Te invito a que me escuches todos los martes a las 7 de la noche por Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio. Cuando se quiere, se puede. Querer es poder, el radio show que te motiva a dar el primer paso. Conoce nuestros segmentos. Trato hecho, las especiales de la semana de Samira's World Boutique. Cocinando con el corazón para alimentar el alma. Haz de tus redes sociales tu principal punto de venta. Te esperamos los lunes a las 7:30 de la noche, aquí por Entre Mujeres Radio y sus redes sociales.
Querer es poder. La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en ¿Usted qué opina? Estamos de regreso en su programa ¿Usted qué opina? Con un panel de lujo, como yo siempre digo. Tenemos a la doctora Belkis Chacín, que ya sé pronunciar tu nombre, Belkis, muy bien. También tenemos a las señoras que vinieron a compartir sus experiencias con la depresión postparto, la señora Indira Ibarbol, la cual le agradezco enormemente que esté aquí a pesar de que tuvo recientemente un accidente. También a la señora Norma Peña, y tenemos vía Zoom a la señora Sandra Patarroyo, que viene a compartirnos su experiencia. Se me hace bien curioso, Belkis, aquí vamos a hablar de síntomas. Se me hizo bien curioso, 3 en diferentes tiempos de vida, en diferentes situaciones, estaban describiendo exactamente lo mismo. ¿Qué nos puedes decir acerca de los síntomas, Belkis? Mira, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tú hablabas en principio, que es normal o es frecuente que se produzca cierta melancolía, cierta como preocupación después que uno tiene un bebé, y eso es lo más normal, puede durar 2 semanas. El problema se va a presentar cuando después de las 2 semanas, todo eso que nos presentamos, tal como decías tú, decías que me lloraba por todo, me sentía abandonada, todas esas son cosas que pueden pasar. El problema se presenta cuando se agudizan y peor aún cuando la cosa pasa a ser mayor. ¿Por qué? Porque allí nosotros ya debemos empezar a buscar ayuda. ¿Okay? No es normal que nosotros tengamos pérdida de apetito, sueño, por el contrario, problemas para dormir, sentir, y por lo general lo agarramos contra la pareja, no nos sentimos comprendidas, muchas veces teniendo razón o no, estamos sí abandonadas por la familia o el entorno de amigos. ¿Okay? Entonces esos síntomas, tal cual ustedes las dos comentaron, esos son los síntomas de, en principio, una melancolía. En el caso de la señora Patarroyo, cuando uno siente ya ese deseo de lastimar ya al bebé, muchas veces pensamos en nosotros lastimarnos porque nos sentimos incompetentes y nos sentimos culpables. Entonces pensamos en lastimarnos, ¿no? Ahí la cosa ya está yendo a peor. Entonces debemos hablar de las cosas cuando las sentimos. No tenemos que sentirnos avergonzadas de tener esos sentimientos, porque no es culpa de nosotros ni es debilidad de carácter de ninguna manera. Entonces, fíjense, los síntomas tal cual, empezamos por una persona que por todo llora, que por todo se irrita, que por todo se altera, cambios de humor de una manera muy muy fácil, tiene a veces no quiere comer, o por el contrario quiere comer mucho, le da toda una cantidad de cosas que se unen. El patrón de sueño se cambia también, ¿verdad? Sí, algunas veces no duermen, otras veces duermen mucho. Entonces eso es cuando ya la cosa empieza a cambiar, y entonces nos empezamos a sentir mal y a atacar y a sentirnos que tenemos esas sensaciones de como que queremos lastimarnos. Ahí sí tenemos que nosotros llamar a la Línea Nacional de Prevención de Suicidio. ¿Ok? ¿Por qué? Si no es uno, es el familiar que tiene que darse cuenta. ¿Ok? Los síntomas más llamativos es cuando la persona de verdad ya es un abandono con el niño, un abandono con la familia, un abandono con ella misma. Entonces, esos son síntomas que todos podemos presentar, pero que ya pasado las 2 semanas pueden agudizarse. ¿Pueden durar meses? Sí, pero también puede hacerse crónico. Y ahí pasamos a una depresión general. Bien, y por último, bueno, cuando ya la depresión se vuelve más agudizada y no recibe tratamiento a tiempo, podemos tener un cuadro que es menos común, que es la psicosis posparto. De ahí no va a salir mucho. Ahí el tratamiento, como decía la señora, es con psiquiátrico. Cuando tratamos la parte de depresión, sí nos puede ayudar un psicopedagogo, una persona, un psicólogo, sí nos puede ayudar a orientarnos de cómo debemos tratar de manejar la situación. Entonces, eso es en cuanto a los síntomas cuando se agudizan. ¿Bien? Por otro lado, tenemos otro caso, que es cuando nuestros amigos nos pueden ver que estamos pasando por un problema. No esperen esas personas, si tienen amigos que los ven, que tienen una depresión postparto, algún familiar o amigo,
ayúdenlo, no esperen que se cure solo, no anhelen la mejoría, no la anhelen. Y así tal nada vez en esto yo le agregaría, Belkis, que no esperen a que les pidan ayuda, porque Exacto. cuando están teniendo la depresión postparto, y lo digo porque me tocó en la clínica de salud mental donde trabajé, me tocó atender a algunas señoras que habían sufrido depresión postparto. Ellas a veces por lo mismo no quieren ayuda, no quieren nada. Ellas están sumidas en su depresión, en su tristeza, en su abandono. Ahorita nos compartía Norma que ella se sentía abandonada. Sí. Compartieron que las tres estaban rodeadas de su familia, mas sin embargo sentían este abandono. Sí. Quiere decir que pues en parte era mucho emocional y mental, mas no quiere decir que sea inventado. Esto es, por eso quise traer a la experta en ginecología, porque esto es una condición, y si estamos viendo, yo di mi punto de vista psicológico, es el mismo que dio Belkis como ginecóloga, que vienen en estas 3 etapas. Entonces, tenemos que nosotros, los que estamos alrededor de estas personas, estar pendiente. A nosotros nos dicen en psicología que hubo una pérdida. Curiosamente, cuando tenemos un bebé, hay una pérdida. ¿Hay una pérdida de qué? De mi libertad, hay una pérdida de mi estilo de vivir, hay una pérdida de la forma de mi cuerpo. Entonces, lejos de que, aparte de que tengo muchísima más responsabilidad, que era lo que tú decías, Norma, que tú sentías, ¿verdad?, que traías un peso cargando, de la noche a la mañana tenemos este peso, esta responsabilidad. Entonces, es normal, vamos a ponerlo entre comillas, es típico que este primer periodo de 2 o 3 semanas, máximo un mes que decíamos al principio, sea de ajuste. De repente en mi casa éramos mi esposo y yo, o mi ex esposo y yo, y de repente ahora ya está un niño. Mi ex esposo se tenía que ir a trabajar a las 5 de la mañana, se levantaba a las 4, pero resulta que el bebé lloró toda la noche. Entonces ya había un cambio también para ellos. Curiosamente, también la depresión postparto existe en los hombres, también, porque también para ellos hay este cambio. Sí, Belkis. Eso que quería responderle, que ella me dijo, ¿por qué se produce eso? Y yo le dije, ya le voy a decir. Entonces, sí, una de las causas que creemos, que no tengo fuerza de carácter, no, son cambios reales. Como te dijo a ti te dijeron que eran, y a la señora Patarroyo también, le dijeron que eran cambios hormonales y cambios a nivel de sustancias químicas a nivel del cerebro. Entre ellos, por ejemplo, cuando ya sale bebé, el embarazo tiene una cantidad de influjo hormonal. Hay muchas hormonas en el embarazo. Cuando el bebé nace, pues ya cesa la producción de esas hormonas y eso nos queda a nosotros. Imagínense ustedes la edad de la menopausia. ¿Qué pasa cuando estamos en la menopausia? Un caos hormonal, emocional, físico y todo, ¿no? En verdad que las hormonas caen. ¿Y cómo nos sentimos? Fatales, melancólicas, y entonces lloramos fácil, entonces nos irritamos fácil, no podemos dormir, entonces aumentamos de peso, lamentablemente, una cantidad de signos y síntomas que son comunes. Entonces la embarazada se presenta de una vez, de golpe, en esa caída hormonal, es un golpe, como que te cayeras de la mata, así no te dio chance de ir agarrándote y desprendiéndote poco a poco, sino que te caíste. Entonces allí por un lado, y por otro lado, justamente lo que decía Ofelia, que nos vemos con una pérdida de la identidad, ya tenemos que ver por otro, ¿verdad? Otra cosa que son los cambios físicos. Hay gente que le gusta verse bien, pero bueno, durante todo el embarazo justificó y se le hace cuesta arriba esa parte de no sentirse atractiva o llamativa. Todas esas son cosas superfluas, válidas, pero forma parte de nuestra identidad. ¿Ok? Hormonas como la tiroides también caen, o sea, la hormona tiroidea tiene también un bajón, no solamente es la pérdida de las hormonas estrógeno y progesterona, no es solamente eso, sino que también las hormonas tiroideas, entonces nos sentimos fatal, ¿bien? Y falta de vitamina D, ¿no? También se por ahí está metida una cantidad de cosas que pueden ayudar muchísimo a prevenir. Importante, antes de pasar el segundo punto que me parece extraordinario, es la depresión en hombre, necesito que sepan que hay formas de prevenirla, ¿sí? Hay formas de saber cuándo puede suceder o no suceder, ¿ok? Entonces ahí es cuando si tuvo una depresión postparto en el primero, no es raro que tenga el segundo. Si la persona es depresible, no es raro que se deprima, claro.
Si la persona tiene familiares que sufrieron depresión postparto, velo por allí. Si también tienes un trastorno bipolar, vamos a decir que es algo más severo, pero también puedes caer allí. Todas esas son cosas. Que tu bebé vino con alguna condición, eso es una buena razón. Que tienes problemas con tu pareja, reales, eso es otra buena razón. Que tienes problemas económicos, nada de eso ayuda, evidentemente. Wow. Entonces son cosas que no creas que son nada más imaginarias, no, son cosas que se pueden presentar y hay condiciones que pueden avanzar, hacer que se avance o que se caiga en una depresión postparto cuando solamente debió haber sido una melancolía postparto. Bien curioso lo que acaba ahorita de compartir, no se le olvide lo que va a preguntar. Sí. Bien curioso lo que acaba de compartir Belkis, porque mencionaste algo que no se pudiera relacionar con el parto, que es la tiroides. La glándula de la tiroides produce una hormona que es la que ayuda, por eso mencionaba la vitamina D, señor, que ayuda a que se produzca la vitamina D, y la vitamina D ayuda a que haya más hormonas de la felicidad, haya más serotonina. Entonces vean cómo todo está relacionado. Si mi cuerpo está ocupado con este bajón de hormonas que da a la hora del parto, porque el parto así es, se acabó el embarazo y se cerró abruptamente y se acaba todo. Entonces el cuerpo empieza con roller coaster, con esta montaña rusa de emociones, de las hormonas arriba, abajo, y si a eso le agregamos que no se están produciendo la suficiente cantidad de hormonas de la tiroides, que están muy relacionadas con el parto, qué curioso, y entonces ya se produce en cadena todo lo demás. Indira, ¿qué iba a preguntar? Bueno, lo mío es una pregunta, después de que tiene uno aborto, acérquese, por favor. Después de que tiene uno aborto, ¿también puede caer en depresión postparto? Sí, sí, porque ya es la pérdida, lo que decía Ofelia. Es la pérdida. Y tal vez, usando mi sentido común, disculpa que te interrumpa, tal vez sea más porque es abrupto. De otra manera, de pérdida nos dio tiempo con los 9 meses de saber que un día iba a haber el parto. Pero cuando hay un aborto espontáneo, que le llaman, es de repente. Y casi siempre es imprevisto. Entonces yo me imagino que se corta de tajo más rápido. Porque también yo tuve un aborto y pensé que no era también eso. Pero sí duró más mi depresión con el aborto. Sí, ibas a compartir algo, Norma. No, yo solo quería comentar acerca de la familia, que es muy importante el apoyo de la familia. Porque comentabas tú que uno cuando está pasando por eso hay muchos tipos de ayudas. Lamentablemente cuando uno está en esa situación no se da cuenta que necesita uno pedir ayuda. En mi caso tuve la bendición de Dios de darme una segunda oportunidad, pero así como a mí me pasó que no pensé en nada y que llegué al suicidio, hay personas que no están para contarlo. ¿Por qué? Porque la gente que las rodeaba no detectaron, no se dieron cuenta, porque lo tomaron como que eran gente floja que no querían o que estaban locas, como en mi caso, ¿verdad? Entonces es muy importante que la familia, los padres, los hermanos, observemos cuando la persona tiene un bebé, qué reacciones tiene para ayudarla a prevenir antes de que llegue al estado en que yo llegué, a que no me importara nada y que no me importara la vida. Y fíjense que... Yo quiero decir, perdón. Sí, Sandra, sí. Sobre todo es muy importante, nosotros a diario vemos en las noticias que una mujer ahogó a su bebé en la tina o que mató a su bebé y tiene 5 hijos o algo así. Entonces, mucha gente tiende a criticar, digamos, a decir, oye, pero esa mujer estaba loca o algo así. Y hay eso puede ser que esa persona estaba pasando por una depresión postparto para llegar a ese punto donde o ahogarlo el niño en la tina o cosas así, situaciones así, donde realmente, y eso pasa muchísimo, lo veo en las noticias, que la mamá mató al niño que tenía 1 año o 2 años, o era un bebé de 6 meses, entonces pues ponerle atención a eso a las personas que nos rodean para precisamente educarse y saber que eso existe y puede llegar, como dice Becky, la doctora y ustedes y todo lo que viví yo, que puede llegar al punto de que la persona no tenga a nadie
y pueda llegar al punto de que no sea consciente y sí ahogue el bebé o tire el bebé por el balcón. Entonces, es muy lo que yo iba a compartir antes, es exactamente lo que tú estás diciendo. Hay ocasiones en que como esto no se da de repente, no es algo como que ahorita estoy bien, mañana tengo depresión, sino que empieza paulatino, empieza el desgaste físico después del parto, empiezo a sentirme cansada, así empieza, estaremos de acuerdo, empieza la tristecita y se va agudizando, no llega a una psicosis de un día a otro, se va agudizando, se va haciendo las cosas más grandes. Como decíamos al principio y ahorita Belkis lo mencionaba, empezamos con esta pérdida, ¿no?, de identidad, y eso genera pues una tristeza, una melancolía posparto, lógica, normal. Pero luego ya si pasamos de una cierta cantidad de tiempo, pues ya pudiera ser la depresión posparto con todos los síntomas que ahorita compartíamos. Pero luego viene una tercera etapa, vamos a llamarle a esto, que estos son las psicosis. Eso ya es cuando nosotros queremos lastimarnos y o lastimar a nuestro bebé. Entonces, en estas circunstancias, si ustedes que nos están escuchando conocen a alguien o están pasando estas situaciones que nuestras panelistas están compartiendo, no se esperen a que pase más tiempo. No se esperen a que la cosa crezca y entonces sí se convierta en una depresión posparto o una psicosis posparto. Vamos a irnos a la última pausa comercial, fíjense, pronto nos aventamos el programa y al regreso vamos a hablar de eso precisamente, qué podemos hacer las familias, qué podemos hacer los amigos, qué podemos hacer la gente que estamos alrededor de una mujer que acaba de dar a luz. Y vamos a ofrecer también algunos recursos a dónde pueden dirigirse en caso de que lo estén sufriendo y vamos a hablar de los tratamientos que se pudieran llevar a cabo para que esto pueda terminar lo más pronto posible. Regresamos después de una pequeña pausa. ¿Usted qué opina? Regresa con más preguntas y respuestas a resolver. Regresamos después del corte. Mantente conectado. Cuando se quiere, se puede. Querer es poder, el radio show que te motiva a dar el primer paso. Conoce nuestros segmentos. Trato hecho, las especiales de la semana de Samira's World Boutique. Cocinando con el corazón para alimentar el alma. Haz de tus redes sociales tu principal punto de venta. Te esperamos los lunes a las 7:30 de la noche, aquí por Entre Mujeres Radio y sus redes sociales. Querer es poder. La respuesta la encontrarás aquí. Gracias por participar con tu opinión. Continuamos con Ofelia Juárez en ¿Usted qué opina? Como quisiera que estuvieran aquí durante los comerciales, las pautas comerciales, porque le seguimos con el tema. Estamos de regreso en su programa ¿Usted qué opina? Con el tema de la depresión posparto. Sandra, te pierdes de los comentarios entre cortes, ¿verdad? Porque ya no nos puede escuchar. Pero estábamos viendo todo esto, ¿no? Qué casualidad, qué coincidencia. Pues resulta que no es coincidencia, resulta que hay, de acuerdo a la se me fue el nombre, al IPA, a la Asociación de Psicología Internacional, se me fue el nombre de repente. Hay un diagnóstico, hay una parte del DS5, del libro de los diagnósticos que está para la depresión posparto. Entonces, ¿por qué digo esto? Ahí está, miren, ese es el libro de los diagnósticos de salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque la Asociación Mental de Psiquiatría reconoce la depresión posparto como un diagnóstico de salud mental. Entonces estamos viendo que esto no es inventado. Esto no es porque tenemos debilidad de carácter. Esto no es porque estaba peleada con el marido. Esto no es... Tal vez ayude. Contribuye. Tal vez todo esto haga que las cosas se hagan peores. Pero en realidad en sí hay un diagnóstico para la depresión posparto. Y como hay un diagnóstico de acuerdo a la Asociación de Psicología Americana, también entonces hay un tratamiento. Y vamos a hablar de ello, Belki. ¿Qué te parece? Sí.
¿Qué sugerencias das tú para una? Ya hablamos ahorita de cómo prevenir, ya hablábamos de prevención. Estábamos viendo qué tan importante es la participación de las personas que están alrededor. La persona que lo está sufriendo muchas veces no se va a dar cuenta, no sabe, porque aparte pues no hablamos de esto, ¿verdad? Entonces, la persona a lo mejor no va a pedir ayuda. Entonces, es un papel muy importante de los que estamos alrededor, ver si esta señora que acaba de tener bebé, o lo tuvo hace 3 meses o 6 meses, pues no se quiere bañar, no volvió a su vida rutinaria, a su estilo de vida, entonces quiere decir que algo no anda bien. Entonces vean la importancia de nosotros los que estamos alrededor. Pero ya en cuestión de tratamiento, Belki, ¿qué es lo que tú pudieras sugerir como ginecóloga? Bueno, cuando hacemos el proceso de prevención primero, hay que prevenir, ¿verdad? Tratamos de prevenir. Se puede prevenir durante el embarazo, porque se puede presentar una depresión durante el embarazo, ¿ok? Eso no necesariamente comienza después que el bebé nace, pero existen otras que puede suceder durante el embarazo. Entonces, el médico que te trata va a tener un cuestionario que es del libro de que acaba de mencionar Ofelia, y es un cuestionario dirigido precisamente para descartar si tiene una depresión postparto o no. Y durante el embarazo, el médico está en la posibilidad de indicarle antidepresivos que no le hagan daño al bebé, evidentemente. Pero en este caso, la depresión puede ser tratada durante el embarazo, se puede presentar. Posparto, tú tienes que ir a tu médico a tus controles normales y él te va a interrogar sobre qué te estás sintiendo, y si se presentara alguna duda, también te va a dar tu cuestionario. ¿Para qué? Para dilucidar si hay alguna de las posibles causas. Y también te va a dar tratamiento antidepresivo de ser necesario, porque los tratamientos antidepresivos no son para siempre, sino para una sola etapa. No, a veces no, yo no quiero tomar pastillas, no quiero tomar pepas, dicen así, ¿no? En forma cotidiana. Y no es eso, es que ayúdate, que de verdad te vas a sentir bastante bien tomando tu tratamiento. En este caso, podemos hacer esto como manera preventiva, y el tratamiento que se debe indicar es específico. El primero es el apoyo emocional por parte del entorno. Eso es lo que es porque ninguna pastilla va a sustituir el entorno que tengas de amor, ¿ok? Y de apoyo. Y lo otro es que solo los médicos pueden ir a darte tratamiento antidepresivo. Ahora, también las terapias psicológicas grupales, que también son muy importantes, y las otras terapias, las terapias individuales, donde te van a dar todas las herramientas para que puedas manejar bien tus periodos más de ansiedad, o los periodos que creas que pierdes el control de tu vida. Nosotros en el consultorio, cuando tratamos a señoras que vienen con depresión postparto, la primer cosa que nosotros pedimos es que vayan y se hagan un chequeo de la tiroides, ¿verdad? Porque pudiera ser que la deficiencia o la depresión venga porque la tiroides no está funcionando como debe de ser. Le pedimos que se hagan un chequeo físico, ¿verdad? Que vayan con el médico primero y vean si todos los niveles de todo su sistema está funcionando como debe de ser. Una vez que ha pasado eso, entonces nosotros, si es severo ya, si ya es depresión postparto, entonces les pedimos que vayan con su médico y les sugerimos ya sea antidepresivos o medicina alternativa para depresión. Nosotros no lo damos, nosotros no somos doctores. Tiene que ser un médico especializado. Puede ser el ginecólogo o puede ser un psiquiatra, cualquiera de los dos. Pueden ser que tomen ustedes medicina controlada, o puede ser que sean suplementos alternativos o terapias alternativas naturales, las dos cosas. Tomando en cuenta que los naturales tardan más en hacer efecto. Yo siempre digo, lo digo recio y quedito, el cerebro es un órgano como cualquier otro y se enferma. Así como nos enfermamos del estómago, como nos enfermamos del intestino, del páncreas cuando tenemos diabetes, igualmente el cerebro se enferma. Y en este caso, que hubo una disminución drástica de hormonas, que hubo un corte, porque así es de que está prendido el switch cuando está el horno prendido y está el bebé en el horno, y hay un cese completo de hormonas cuando sale el bebé porque se terminó el embarazo. Entonces, todo este
roller coaster, esta montaña rusa de hormonas, por supuesto que el cuerpo tiene su reacción y el cerebro es la manera que nos está diciendo, sabes que algo anda mal. Es una manera de que el cerebro se comunica con nosotros. Entonces, yo soy una de las personas que siempre digo que soy antimedicamentos 100%. Yo no me autorreceto ni siquiera un analgésico. Más sin embargo, hay ocasiones que son necesarios, ahorita tú lo compartías, que son necesarios estos medicamentos para depresión. ¿Cuáles pudieran ser? Ahorita tú lo mencionaste, son no por permanentemente, es por una cantidad de tiempo nada más en la que el médico así lo sugiera, y si ustedes están viendo que no les están ayudando, ustedes son los que tienen que ir a decir al médico, ¿sabes qué? Este medicamento no me funcionó, porque no todos los medicamentos son para todas las personas, cada persona tiene un sistema diferente, y de ahí entonces sí, ya tenemos el grupo de apoyo y empezamos a ayudarles a que puedan devolverse a sus vidas, a sus estilos de vida, pero sobre todo familia, amigos que estén alrededor de estas personas, ayúdenle con las tareas del diario. Las personas muchas veces están imposibilitadas, si están emocionalmente mal, lo más probable es que a lo mejor no se van a querer levantar. Mientras pasa todo esto, que el tener a alguien que me está ayudando a bañar al bebé, a limpiar la casa, a cocinar, etcétera, con todo lo que se conlleva, eso ayuda mucho a poderme concentrar en mí para poder salir de esto. Esto no es falta de carácter, esto no es flojera, esto es un diagnóstico de salud mental de la Asociación de Psicología Americana. Es un diagnóstico y como tal se debe de tratar. Nos quedan escasos 2 minutos. Sandra, empezó contigo. Un último mensaje que quieras darle a nuestra audiencia. Bueno, mi mensaje es que si conoces a alguien o estás pasando por la depresión postparto, busques ayuda y no sientas que estás sola, sino que realmente hay recursos para que te ayuden y no te sientas solo, porque a veces los esposos pues tienen cosas que hacer y la dejan sola, y la familia, y que si no encuentras apoyo en la familia, cuéntale al doctor o al ginecólogo por lo que estás pasando, que no es un tabú y no es algo que tengamos que sentirnos avergonzadas. No hablamos de la depresión postparto de los señores, No ya importa. no había tiempo. No había tiempo. Norma, un último mensaje que Sí, quieras dar a la comunidad. que la depresión postparto es real y que puede llegar hasta el suicidio si no ponemos atención. Dios me dio una segunda oportunidad, pero hay personas que no tuvieron esa segunda oportunidad. Estemos alerta con esas personas que tanto amamos y que están pasando por ese periodo. Hay que estar bien atentas para brindarle el amor, que es cuando más lo necesitan. Indira. Si conocen a alguien que está embarazada, arrímense, aunque no sean sus amigas, puede ser una vecina, alguien, y darle la información que pudiera sufrir depresión postparto. Es muy importante tener la información antes, porque muchas veces no se habla aún después. Entonces, tener la información, leerla y que ellos mismos vean sus síntomas después de tener al bebé. Belkis, una última recomendación. La recomendación más importante es estar atento a todos los signos que puedan tener. Si escucharon este programa, a esto les va a servir de ayuda. Me siento muy, muy contenta de que esto, como decía Patarroyo, la señora Patarroyo, que no es que es un tabú, no, realmente lo teníamos como un tabú. Entonces, saquemos eso adelante, ¿sí? Y la última cosa, que no se preocupen en cuanto a la depresión de los esposos, se siente lo mismo, ¿ok? Sí. Para que sepan, no Sí. tenemos que hacer un gran tema, pero lo que quiero decir es que pueden sentir los mismos signos y síntomas y puede también causar tanto problema como lo que causa la depresión en la mujer, que lo causa también en el hombre. Y cuando no necesariamente, si la mujer lo tiene, no necesariamente el señor lo va a tener. Exactamente. Pudiera ser que el hombre presente depresión postparto y la mujer no, puesto que tiene un ser humano nuevo a su cargo. Están apareciendo en pantalla en este momento una lista de recursos de depresión postparto. Al finalizar el programa voy a poner el enlace en la caja de comentarios para que ustedes, si saben de alguien, ahorita nos decía Indira y nos decían nuestras panelistas, si ustedes conocen a alguien que esté esperando bebé, que va a estar esperando bebé y necesite y tenga más o menos las consecuencias
frecuencias ustedes puedan llegarles esta información. Muchísimas gracias a mis panelistas y saludos a todos los que estuvieron viendo este programa. Esta fue nuestra opinión. ¿Usted qué opina? Fuimos testigos de mitos, creencias y realidades en ¿Usted qué opina? Gracias por tu participación. Te esperamos en el próximo programa con más temas relacionados con la mujer, parejas, salud mental y familia.